en esta sociedad de los no puedo, que nuestro destino no sea acabar en pedacitos. No queremos acabar en pedacitos. Una niña del Estado de México canaliza el reclamo de millones de mujeres en el país. Lo hace declamando un poema durante un evento político. En el segundo día de actividades en la Cámara de Diputados, la atención se concentra en pugnas políticas y no en el trabajo legislativo. En el estado de Jalisco, un comandante de la policía muere en el cumplimiento de su deber, pero salva la vida de varios pacientes que requerían de un trasplante de órgano. Va a ver qué historia. Y en el Día de la Candelaria hubo tamales de todos colores, de todos sabores. Aquí le vamos a presentar una nueva tendencia, el tamal vegano. Comenzamos. Muy buenas noches, soy Enrique Acevedo y estas son las noticias en punto. Vamos con la información. En el segundo día de actividades en la Cámara de Diputados, los reflectores han estado en el pleito político y no en el debate legislativo, en los acuerdos que necesita el país. Los diputados siguen enfrascados en una discusión sobre si el presidente de la mesa directiva, el panista Santiago Krill, actuó o no conforme a la ley al no permitir ayer la entrada de militares armados al salón de sesiones durante la instalación del Congreso General. Hoy hubo pronunciamientos que piden la remoción de Krill. Los detalles nos los tiene Héctor Guerrero. Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí ya se dieron todos los elementos que en nuestra opinión es causal de la remoción. Debe actuar con dignidad y es a lo que apelo, a lo que le convoco. Renuncie, actúe con dignidad. Que actúes con altura de miras. Este pleno ya no lo puedes gobernar. No hay la garantía de tu imparcialidad. Al iniciar la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y el PT pidieron la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Le reprocharon la interpretación que hizo de la ley para no permitir la entrada de personal de la escolta de la Sedena al salón de plenos. Violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios, cerró sus oídos para poder escuchar y conectó solo sus intereses personales con su cerebro y su boca. Mi grupo parlamentario no le permite, con todo respeto, señor presidente, que nos califique de paleros. Después de escuchar a 20 diputados, Krill reiteró que su actuación fue apegada al reglamento. El artículo 214 de ese mismo ordenamiento, si impide el ingreso de senadoras, diputadas y diputados que entren armados a este salón de sesiones, por mayoría de razón, un principio de derecho, por mayoría de razón, no puede entrar ningún tercero armado a este salón. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que acordó su participación con el área de protocolos de la mesa directiva y se determinó como lugar del evento el vestíbulo del recinto legislativo. Que su personal participó de conformidad con el reglamento del ceremonial militar, recordando que la bandera es custodiada permanentemente por personal militar armado como símbolo máximo de respeto e identidad nacional. Existen antecedentes de escoltas militares armadas participando en honores a la bandera, como ocurrió el 1 de diciembre de 2018 en la toma de protesta del presidente López Obrador. Al igual que el día de ayer, en esa ocasión, la escolta estuvo solo en el vestíbulo del Palacio Legislativo, no en el salón de plenos. Para destituir a Santiago Krill es necesaria la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara, la cual no reúne Morena y sus aliados. Buenos días. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a este caso. Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor, Krill, Santiago Krill. Sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota, ¿no? Pura politiquería.
Bueno, lo que sigue. Ayer, durante un evento de campaña en Tecámac, Estado de México, con la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, un adolescente, como se dice comúnmente, se robó el show al plantarse en el escenario, tomar el micrófono y compartir un mensaje que escribió ella misma sobre la realidad que viven millones de mujeres en México. Escuche sus palabras. Lo escribo porque debo, me inspiran el valor y el miedo, porque no soy libre, vivo atrapada en esta sociedad de los no puedo salir sola a la calle, buscar a mis amigas, correr en el parque sin preocupación alguna, siempre cuidándonos de las camionetas, de los vidrios polarizados, de las motonetas. No vivimos una vida normal, esto parece selva o infierno donde habita el mal y hay que escapar de las miradas de tanto animal. Lo escribo para liberarme y también como protesta, pero también como homenaje a tanta mujer muerta, por Devani, por Carla, por Paola, por tanta mujer asesinada, por la que trabaja todo el día y no recibe ni un gracias de su compañía. Lo escribo para todas las niñas que no queremos morir sin haber amado. Tenemos derecho a ser y ejercer nuestro corazoncito, que nuestro destino no sea acabar en pedacitos. ¿Qué tal? Mejor dicho, imposible. Bueno, surgen más detalles sobre el asesinato de Liliana Tinoco y su hija Alondra Franco Tinoco, ocurrido la tarde del martes dentro de las instalaciones de una agencia del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán, en Jalisco. Familiares de las víctimas dijeron que Alondra y sus dos hijos llevaban años sufriendo maltrato por parte de su esposo, que ha sido identificado como Christopher N. Cuando finalmente tuvo la valentía de pedir ayuda a las autoridades, esa ayuda nunca llegó. Por eso el poema, por eso la exigencia de justicia que veíamos en la nota anterior. Es información de nuestros compañeros de N+ Guadalajara. Este jueves, la joven Alondra y su madre, Liliana, fueron despedidas en medio de exigencias de justicia en Zapotlán del Rey, donde se ofició una misa en la que cundieron las lágrimas y los rostros desencajados. Mi sobrina era muy buena niña y ¿qué le puedo decir yo? Fue una de las personas que sufrió mucho por un hombre. La vida de nuestras hermanas, cargada de ilusiones y esperanzas que han sido arrebatadas de manera violenta, nos deja confundidos. Según testimonios de familiares, Alondra vivió 8 años de agresiones por parte de su pareja, junto con sus 2 hijos de 1 año y medio y 7 años. Cuando decidió denunciar, la ayuda no llegó. Que se hagan responsables de que no las protegieron. No tenemos nada de protección por parte de la ley. Tras un recorrido de más de media hora acompañadas de familia y amigos, madre e hija fueron sepultadas en el Panteón de Santiago Totonlimixpan. A Alondra, que no se callara nada. Y a Liliana, que voy a extrañar mucho los momentos que pasamos juntos. Este día, la Fiscalía de Jalisco trasladó desde Nayarit a Christopher N., presunto feminicida de Alondra y Liliana. Ya la persona va a ingresar aquí a las instalaciones para cumplir con el protocolo y trasladarlo de manera inmediata a las instalaciones del centro penitenciario y que se ha puesto a disposición del juez. ¿Dónde lo encuentran? En una colonia de ahí de Tepic. Se empieza a cruzar información y a pedirle el apoyo a la Fiscalía de Nayarit, se da seguimiento. El padre de Alondra y esposo de Liliana señaló que una de las trabajadoras del Ministerio Público de Poncitlán fue la que alertó al feminicida de la presencia de la víctima en las instalaciones. Esta versión de los hechos podría agregarse a la investigación. También en Jalisco una historia de heroísmo. Durante el mes de enero en ese estado fueron asesinados 7 policías locales y 7 policías federales en enfrentamientos con grupos criminales. Uno de esos casos es el del comandante de homicidios de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Marco Antonio Piñón Méndez. El comandante Piñón murió luego de recibir un disparo en la cabeza durante un operativo el pasado 25 de enero, pero antes de irse tuvo un último acto de heroísmo al donar sus órganos en honor a su vocación de salvar vidas. La historia también de nuestros compañeros de N+ en Guadalajara.
El pasado miércoles 25 de enero, elementos de la Fiscalía de Jalisco arribaron a la colonia Postes Cuates, en el oriente de Guadalajara, en busca de ejecutar una orden de aprehensión por homicidio calificado. Al llegar a la calle Cerro Azul, fueron recibidos a tiros. Uno de los disparos hirió en la cabeza al comandante Marco Antonio Piñón Méndez, adscrito a la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco. El delincuente fue detenido, pero el comandante Piñón fue llevado grave a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. 2 días después, el comandante Piñón fue declarado con muerte cerebral. Su familia decidió que su partida salvaría las vidas de otras personas y donaron sus órganos a pacientes que se encontraban en lista de espera. Siguió con ese protocolo de seguir salvando vidas y seguir sirviendo. Siempre estábamos conscientes del riesgo que conlleva este trabajo y siempre nos hizo saber que nos amaba, a mi mami y a mis hermanas. Y estamos muy orgullosos de él. Antes de ser intervenido, el comandante Piñón fue despedido como un héroe por el personal médico. El domingo 29 de enero se celebró una misa de cuerpo presente en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en la Colonia Americana. Después de la homilía, el comandante Piñón fue homenajeado a puerta cerrada en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco. El agresor, identificado como Brian Gerardo N., fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado en agravio del comandante, así como en grado de tentativa por disparar a otros agentes que participaron en el operativo. De regreso en la Ciudad de México, a poco más de 5 años del derrumbe de las instalaciones del Colegio Enrique Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, ocurrido debido a irregularidades en la ampliación del plantel. Esta tarde, autoridades de los 3 niveles de gobierno ofrecieron a los familiares de las víctimas una disculpa pública. Ahí estuvieron nuestras compañeras Guadalupe Flores y Dafne Mora, y esto fue lo que encontraron. Estoy aquí para ofrecer, como representante del gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez y la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, ofrecieron disculpas por los hechos que derivaron en la muerte de 19 menores y 7 adultos, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos, a la seguridad jurídica en agravio de los alumnos y trabajadores del plantel colapsado en 2017. En nombre de esta Secretaría, ofrezco una profunda, sincera y sentida disculpa pública por la transgresión de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adultos que perdieron la vida en el Colegio Rebsamen. Los padres de las víctimas aseguraron que es inadmisible una disculpa si no hay cambios que eviten otra tragedia. No queremos que ninguna persona tenga que pasar por esto. No queremos que se den más disculpas públicas. La corrupción asesinó de golpe todas las esperanzas y sueños que teníamos para nuestros hijos. Nos arrebató las experiencias que nunca más vamos a compartir y lo peor es que los privó de su derecho a desarrollarse y alcanzar su mayor potencial. No existe ninguna medida de satisfacción que pueda reparar el dolor que es no tener a nuestros hijos. En la Alameda Sur de Coyoacán fue inaugurado el memorial en honor a las víctimas con sus nombres. Todavía 2 procedimientos penales pendientes, está toda la carpeta de la Fiscalía en stand-by, la siguen completando. Todavía no hay ningún detenido en esa parte, entonces eso está súper pendiente. En el día 7 del juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, el juicio en Nueva York, el agente de la DEA, Miguel Madrigal, señaló que la agencia antidrogas en Estados Unidos tenía información desde hace más de una década de los sobornos que recibía supuestamente García Luna. Otro testigo, ex policía federal ministerial, Francisco Cañedo, afirmó bajo juramento que vio a García Luna con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés La Barbie, esto en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. Cañedo agregó que compartió la historia con un compañero de la policía ministerial, Óscar Granados,
y que decidieron escribir una carta para enviársela a la entonces diputada Laida Sansores, quien recomendó compartir la historia con la revista Proceso. Durante 2022, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó 93 licencias sanitarias para que 11 municipios indígenas en Oaxaca pudieran sembrar cannabis. Es algo sin precedente en el país. Y por eso Víctor Valles Mata y Víctor Olvera fueron hasta Oaxaca, visitaron las comunidades y nos cuentan cómo funciona el proyecto. Celestina Santiago, indígena zapoteca de 42 años de edad, cuenta con una de las 93 licencias sanitarias expedidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para el cultivo de cannabis. La Ley General de Salud reconoce el uso medicinal de la cannabis y se permite su siembra, cosecha, preparación, acondicionamiento o extracción, siempre y cuando sea para fines medicinales y científicos y no comerciales. Creemos que es posible que esta región sea productora de cannabis, cannabis que va a ser utilizado para un fin medicinal. Doña Tomasa García, de 58 años de edad, es curandera. Dice que desde niña aprendió sobre las aplicaciones médicas del cannabis. Ahora cultiva legalmente sus plantas. Además del uso medicinal, los indígenas zapotecos aprendieron a enriquecer su gastronomía. El cannabis medicinal debe tener menos de 1% de THC, que es el principal constituyente psicoactivo de la planta, y más CBD, una de las sustancias químicas investigadas en el tratamiento de epilepsia, autismo, ansiedad y otros padecimientos. De esta planta que nosotros seleccionamos, que cumple con las restricciones que establece COFEPRIS, vamos a sacar una medicina que va a ser homogénea para todos. En este invernadero, el equipo que asesora a los productores indígenas cultiva pequeños clones de las plantas que son enviadas a las comunidades para su cultivo y cosecha. Doña Florencia, de 72 años, y su hija Regina, de 25, tienen su autorización sanitaria, pero su relación con la planta lleva casi 50 años. Mi mamá me enseñó a cultivar y pues esto va de generación en generación, ¿no? Ahora lo estamos haciendo conforme la ley nos indica. Las comunidades zapotecas de Oaxaca, autorizadas por la COFEPRIS para el cultivo de cannabis, son San Felipe Matatlán, San Pablo Huilá, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yajé, El Tepehuaje, Coatecas Altas y la PGE Jutla. Otras 60 comunidades están en la etapa de asesoría para iniciar en esta industria. Aunque en México no existe una semilla de cannabis certificada para su venta, los productores indígenas esperan que las autoridades mexicanas puedan aprobar alguna para producir y comercializar a gran escala. Actualmente nosotros ya tenemos identificada a la roja oaxaqueña o a la Oaxaca Highland, que son plantas que han estado en esta región por mucho tiempo. Ya las identificamos, ya sabemos cuáles son las características, inclusive sabemos la cantidad de cannabinoides que esta tiene. Bueno, ahí está la oportunidad de negocio y vamos a hablar de negocios del superpeso específicamente porque hoy el dólar llegó a cotizar en un mínimo de 18 pesos con 52 centavos. Este es el nivel más bajo desde agosto de 2018. Ayer la Reserva Federal en Estados Unidos subió en 25 puntos base su tasa de interés. Hablemos también de los mercados. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, presentó planes para hacer a la antigua Facebook más ágil, eficiente y decisiva, dijo. Generó que las acciones de su empresa se apreciaran 23.3% en un día. También el Buró de Crédito, empresa dedicada a recopilar información crediticia de las personas en este país, reportó que su base de datos se encuentra protegida después de un presunto hackeo en el que el historial crediticio de un número desconocido de personas con datos de 2016
habría sido vendido a través de redes sociales. La información económica y de negocios. Vamos con los breves nacionales. Ahí estamos observando el bombazo de gas. Estamos corriendo. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, policías antimotines desalojaron a estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá que protestaban afuera del Palacio de Gobierno para exigir la recontratación de 33 trabajadores del plantel. El secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México informó que en diciembre y enero fueron detenidas varias personas sin precisar el número, esto por robo de cable en el metro. Los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del metro. Hemos tenido robos de 2 personas y hay otros donde va una persona con toda tranquilidad caminando con unas cizallas para cortar un registro. Eso es más organizado y también ya está detenido. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Aquiles Cerdán después de que un juez le negó la prisión domiciliaria al considerar que su salud no está en riesgo, como argumentó la defensa. Duarte es acusado de peculado agravado y asociación delictuosa por el desvío de más de 90 millones de pesos de recursos públicos. El gobierno federal publicó esta tarde en el Diario Oficial el decreto para el cierre de operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las aerolíneas tendrán 108 días hábiles contados a partir de mañana para reubicar sus operaciones al AIFA. Vamos a hablar de tamales. Este año por la inflación salieron un poco más caros, pero igual de ricos. A rato los voy a probar. Este 2 de febrero hubo de todo, ¿no? Incluidos los tamales veganos, ya se lo había dicho al inicio del noticiero, y nuestros compañeros reporteros y corresponsales de N+, tuvieron la difícil tarea, la difícil asignación de ver cómo se vivió el Día de la Candelaria. Con el primer minuto de este jueves, vecinos del pueblo de La Candelaria en Coyoacán celebraron los 40 días del nacimiento del niño Jesús. Este es mi niño Dios, la fe es muy grande y yo siento que nos apoya en todo momento. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted con este niño Dios? Como 20. ¿Y los 20 años lo ha vestido? Sí, de diferente. Ya tenemos listo ya la hoja para empezarlos a preparar. Es hoja de maíz, 100% de maíz. No hay Día de la Candelaria sin tamales. La familia Sánchez comenzó a prepararlos un día antes. Mi hermano es el que se encarga de medir, así se le dice, de poner la masa en la hoja. Y mi hermana es la que lleva el control de echarle el mole a la masa y echarle carne. Mi cuñada es la que se encarga de echarle carne y yo de ir envolviendo. ¿Cómo son los tamales? A 35. Y lo agarramos en la plena tamaliza. ¿Qué tal está? Perfectos, chulos, muy ricos. Y dulce tenemos de tejocote y chocolate. Además de los sabores tradicionales, también pudieron degustarse hoy tamales veganos. La carne de puerco, pollo o res se sustituye por setas, verdolagas o queso de origen vegetal. Esto es una nueva forma de alimentarnos. Y se convierten en tamales incluyentes. Bueno, pues sí. Para las personas que no consumimos nada de origen animal, creo que no está peleado el sabor con no consumir animales. ¿Y qué tal están? Muy, muy buenos. Un tamal vegano tiene 300 calorías, un tamal común llega hasta las 900 o 1000 calorías. O sea que son dietéticos. Sí, claro, son dietéticos, no le generan sobrepeso ni le generan grasa extra. Acérquense y pidan sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bueno, ahí lo tiene. No es ni orgánico ni tampoco vegano. A mí me lo trajeron de Durango, pero yo lo voy a probar. A ver si no me regañan por ponerlo en el escritorio. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Hay alerta, pero sobre todo preocupación en Saltillo, en Coahuila, por el número de peleas callejeras entre jóvenes adolescentes. Para algunos especialistas, la violencia podría explicarse como un reflejo de lo difícil que ha resultado para algunos sectores volver a socializar después del encierro de la pandemia. Los detalles los tiene Edgar Martínez.
En Saltillo, Coahuila, se ha vuelto cotidiano observar videos en redes sociales donde jóvenes sostienen peleas a golpes afuera de escuelas, reuniones privadas, restaurantes, bares y antros. Una de estas peleas ocurrió en un restaurante-bar ubicado al norte de la ciudad. Tras hacerse viral, el gobierno municipal suspendió temporalmente este negocio por infringir diversas disposiciones en materia de alcoholes y protección civil. Adolescentes de secundaria, incluidas mujeres, han tomado la violencia como un hecho cotidiano. En muchos casos, los jóvenes solo buscan figurar públicamente ante los demás. Sí, han estado llegando a cualquier pretexto nomás por pelearse. A veces sí pienso que solo quieren que los expulsen. Pues para agarrarse, para grabarse, para que las vean, no sé. Se debe al más que nada al abandono, que ellos están solos, los papás por lo general trabajan los dos y pues ya ellos hacen lo que, pues sí, lo que les da la gana, ¿verdad? Influye mucho también los amigos. Autoridades de la Secretaría de Educación de Coahuila y profesionales de salud mental coinciden en que la violencia se disparó por la complejidad de volver a socializar tras el encierro por la pandemia, por lo que es necesario retomar valores como el respeto, la empatía y el diálogo con los jóvenes. Ha sido una forma distinta de vernos los unos a los otros, de poder enfrentar y las situaciones y sobre todo el manejo y la tolerancia a la frustración. Necesitamos ir conduciendo a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes a la mejor forma de relacionarse. No dudamos que también sea una forma para ellos tratar de demostrar su participación o sus fortalezas a través de redes sociales. Mismos alumnos que este tipo de videos no los compartan, nos denigran a todos como seres humanos. Terribles imágenes también. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. El Pentágono informó que monitorea un globo espía chino que sobrevuela territorio estadounidense. Ayer fue visto en el estado de Montana. El vocero del Departamento de Defensa del Pentágono, Patrick Ryder, dijo que el ejército decidió no derribar el globo debido a que, por ahora, no representa una amenaza ni física ni militar o estratégica para Estados Unidos. En el 80 aniversario de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país está siendo amenazado por el envío de tanques alemanes a Ucrania y advirtió: no estamos enviando nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder. Y no quedará en el uso de vehículos blindados. Todos deberían entenderlo. Un informe sobre delitos a mano armada en Estados Unidos revela que se ha reducido el tiempo entre la compra de un arma y su uso en algún delito. El 54% de las armas de fuego aseguradas en 2021 fueron adquiridas en los 3 años anteriores. Es el primer informe de este tipo en más de 20 años. Para despedirnos, las momias en Egipto son ampliamente conocidas, pero hasta ahora se desconocía con exactitud cómo fue que los antiguos egipcios lograban mantener estos cuerpos en perfectas condiciones. Arqueólogos egipcios y alemanes analizaron los residuos de decenas de vasijas encontradas en la necrópolis de Saqqara en 2016 y descubrieron jeroglíficos con las instrucciones detalladas para momificar a los muertos, con datos de cómo y cuándo usar mezcla de ingredientes, como por ejemplo el aceite de cedro, de ciprés y enebro, grasas de origen animal y también aceite de argán. El proceso de momificación, tanto de ritos como de tratamientos aplicados al cuerpo, duraba 70 días. Con base en estos hallazgos, los científicos también determinaron que muchos ingredientes procedían de zonas específicas como la península ibérica o de Indonesia y que los egipcios tenían conocimientos antimicrobianos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, gracias por el favor de su atención y su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+. Yo soy Enrique Acevedo. Le deseo muy buenas noches y muy buena suerte.